Muy buenas chicos, bienvenidos una vez más a Robótica Gratis. En esta ocasión vamos a continuar con el tema de las resistencias. La clase pasada estuvimos viendo cómo utilizar las resistencias y de qué tipo de resistencias existen. Y utilizamos una resistencia fotodependiente que fue el LDR. Cómo es que podemos controlar la intensidad de la luz de un LED con la luz del medio ambiente o del sol. En este caso vamos a continuar con las resistencias variables y el, la de hoy pues es una resistencia que seguramente muchos ya han conocido o alguna vez han visto por ahí, que se trata de un potenciómetro. Básicamente el potenciómetro es una resistencia variable. ¿Y qué significa esto? Que dependiendo de la resistencia que tenga va a ser la variable de 0 a esa cantidad de resistencia. En este caso aquí tenemos una que no se alcanza a ver bien, pero yo supongo que es una de 10 kilos. Este tipo de resistencias cuando ustedes van a comprarlas van a ver de esas medidas. Puede haber desde 1 kilo, 5 kilos, 10 kilos, 50 kilos, 100 kilos, 100 kilo ohms. La normal que siempre se utiliza, la más común, pues puede ser la de 10 kilos. Eso va a depender del uso que le vayamos a dar. Pero pues estos potenciómetros los encontramos, pues puede variar el diseño. Pueden ser pequeños, grandes, este, con otros colores, otro tipo de material. Pero todos tienen el mismo principio. En cualquier potenciómetro que encuentren va a ser de 3 terminales. La primera y la última van a ser los polos. El potenciómetro, al tratarse de resistencia, realmente no tiene polaridad, o sea, no tiene algo fijo donde tú vas a determinar que eso sea positivo o exclusivamente negativo. Puede ser ambas. Si conectas aquí positivo, en la terminal 3 va a ser negativo. Y lo puedes invertir, aquí negativo y de este lado positivo. Pero la pata del medio, la terminal del medio, siempre va a ser tu salida. Aquí es donde va a variar. De este punto a este punto, la resistencia va a ser siempre de 10 kilo ohms en este caso. Y aquí, conforme vayamos girando de esta perilla, esta resistencia va a ir variando. Este símbolo que tenemos acá es el símbolo esquemático de una resistencia variable o de un potenciómetro. Cuando ustedes vean este tipo de símbolo en un circuito como este de aquí al lado, es porque se trata de una resistencia variable. Ahora, ¿por qué puse ese circuito de aquí? Este circuito hace referencia al principio del potenciómetro. ¿Cuál principio? El principio de un divisor de voltaje. Nótese que en ese circuito básico tenemos dos resistencias colocadas en serie. ¿Y qué pasa con el voltaje cuando están dos resistencias en serie? El voltaje se divide según la ley de Ohm. Dos resistencias en serie, el voltaje se divide, la corriente es igual, pero el voltaje se divide, por eso se llama divisor de voltaje. Y nada más el principio es dos resistencias y de en medio sale la salida. ¿Ok? Esa resistencia pueden variar, no necesariamente tiene que ser el mismo valor, pero siempre la salida va a ser menor a las resistencias de entrada, las resistencias principales R1, R2, esto siempre va a ser menor. ¿Ok? Y pues básicamente eso es el principio. Tenemos aquí dos puntos y en medio va a salir de la variable. Ahora vamos a ir a Tinkercad para medir estos valores y darnos cuenta que efectivamente pues estos valores pueden ir variando y vamos a darnos cuenta cómo funciona un potenciómetro. Ahora, aquí tengo mi placa de pruebas con un potenciómetro que es el diseño del Tinkercad, pues es azul, pero podemos darnos cuenta que es el mismo principio, igual 3 terminales y este que va a girar. Ahorita que lo simulemos va a empezar a girar. Aquí lo modifiqué de posición, lo regreso. Selecciona, ahí está. Ahora, yo voy a empezar a medir resistencia. Voy a desconectar mi suministro de energía, lo voy a poner por acá para que no me afecte.
Recuerden que cuando vamos a medir resistencias, su circuito no debe estar alimentado, si no van a dañar su multímetro. Ahora, yo estoy conectando la terminal negativa del multímetro a la primer terminal del potenciómetro y el terminal negativo, digo positivo, a la tercera terminal. En este caso aquí me dice terminal 2, terminal 1, el wiper, aquí debe decir wiper o wiper, ahí está. Y pues terminal 2, que sería el tercer pin. Vamos a medir resistencias para ver cómo se comporta un potenciómetro. Aquí el potenciómetro que yo estoy utilizando es un potenciómetro de 10 kilos. ¿Ok? Y recuerden, si yo le giro, no me está variando. ¿Por qué? Me sigue dando 10 kilo ohms. Porque yo estoy midiendo simplemente los extremos. Recuerden, al principio les dije que de un extremo al otro extremo siempre va a haber el total de resistencia del potenciómetro, que en este caso yo estoy utilizando uno de 10 kilos, pues siempre va a ser 10 kilos. Ahora si lo conecta al revés, lo mida al revés, va a ser 10 kilos. Ahora si yo quiero medir la variación, detengo simulación y aquí en lugar de medir esta terminal, voy a medir la terminal de salida. Eso lo puedo poner en cualquiera de estos dos. Lo voy a dejar ahí para que veamos cómo va a variar. Aquí yo tengo mi potenciómetro completamente girado hacia la izquierda y está calculando 0 resistencia y 0 ohmios. Si yo empiezo a girar hacia el otro extremo, el multímetro empieza a tomar valores y va a llegar hasta 10 kilo ohms. Ahí está. Si yo lo pongo en medio, pues me va a dar 5. ¿Ven? Ahí está midiendo una resistencia variable. Ahora, nótese que el multímetro empieza desde el lado izquierdo, con el potenciómetro empieza a medir desde 0. Pero si cambiamos la polaridad, va a empezar a medir 5 volts. Esto para que noten la importancia que ustedes deben de darse cuenta en la forma en que conectan sus dispositivos. Por decir, de este lado conectamos negativo, selecciono el cable rojo y lo conecto. Puede ser esto, puede ser el otro. Vamos a probar con el primero a ver si cambia la polaridad. Vamos a girar. Aquí como ven no ha cambiado. Me va a llegar a 10 kilos, pero lo regreso. Y si yo pongo este acá, me va a alternar la polaridad. Chequen. Si giramos totalmente hacia la derecha, ahora me están midiendo 0 ohmios. Si lo giramos totalmente a la izquierda, me está midiendo 10 kilo ohms. ¿Ok? Esto solamente con la resistencia. Vamos a medir voltaje. Ahora sí voy a alimentar mi pequeño circuito con el potenciómetro.
Y chequen, voy a dejarlo así para que empecemos a medir el voltaje, ¿ok? Solamente lo he alimentado, pero aquí me da error porque tengo que cambiar el voltaje. Chequen. Ahora me está dando 4.95 volts. Y si yo lo giro totalmente a la derecha, me va a dar 0 volts. Ahora, ¿cómo yo hago que cuando esté aquí, totalmente a la izquierda, pues sea 0? Es como si estuviera apagado, ya sea 0 volumen o que tu foco, tu linterna esté apagada. Bueno, aquí sería encendido, en este caso, y acá sería apagado. Pero yo, ¿cómo le hago para que sea al revés? Cambiamos esos cables como lo hicimos la vez pasada. Vamos a intentar. A ver si esto hace que cambie el, el sentido del potenciómetro, de cómo es que cambia la polaridad. Simulo. Ahí está. Ahí estamos midiendo. 0, allá 5 y empieza en 0. Entonces ya nos dimos cuenta que alternando estos terminal 1, terminal 2 con la salida, pues podemos medir si empieza en 0 o empieza en 5. Pero hay otra forma también. Vamos a dejar este fijamente conectado a la terminal 1 y positivo fijamente conectado a la terminal de salida. ¿Cómo cambiamos la polaridad? Desde aquí. En lugar de conectarlo a negativo, lo conecta a positivo. Y le cambio el color. Y en lugar de conectarlo a positivo, lo conecto a negativo. Y le cambio el color. Nos ha cambiado. ¿Qué nos va a servir esto? Al cambiar la polaridad, vamos a darnos cuenta que también cambia acá en el potenciómetro. Está en 0 y me está midiendo 5 volts, pero en negativo. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy conectando negativo con positivo. En este caso, igual vamos a cambiarlo. Y ahora está al revés. Empieza en 5 y termina en 0. Entonces, cambiando la polaridad de la resistencia variable, pues vamos a ir jugando con las configuraciones para medirlo en un microcontrolador, que en este caso va a ser Arduino. Vamos a poner otra placa de pruebas de este lado. Aquí lo único que estuvimos midiendo fue la resistencia y el voltaje, irlo variando poco a poco dependiendo del giro. Entonces yo voy a colocar una placa Arduino. Clic y arrastro. Aquí está un poco lento. Ok, estoy con un error. Vamos a detener simulación primero. Creo que ese es mi error. No me deja configurar nada si tengo la simulación activada. Ahí está.
Un momento, chicos, que está un poco lento aquí. Voy a eliminar aquí porque me puso 3 Arduinos. Entonces con este Arduino vamos a leer el voltaje variable. Pues recuerden que una señal, pues a través de un microcontrolador la puede interpretar como a partir del voltaje. El voltaje entra al microcontrolador y este lo interpreta como una señal. Y la variación va a ser con la que vamos a jugar para variar la intensidad de un LED. Ok, la clase pasada lo hicimos con un LDR, ahora lo vamos a hacer con el potenciómetro. Para que ustedes vayan conociendo distintos dispositivos y dependiendo el caso, dependiendo del uso que ustedes le vayan a dar, pues sepan elegir entre varias opciones que al final tienen el mismo, pueden servir para lo mismo, pero dependiendo el proyecto o el ambiente en el que estén, pues va a variar y ustedes van a ser preparados para saber qué dispositivo utilizar de forma correcta en cada ocasión. Aquí escribimos placa, poner una placa de pruebas. No me reconoce. Voy a borrar. Está en inglés, por eso. Arrastro y ahorita debería aparecer. Ya está. También voy a colocar otro potenciómetro y a su vez voy a conectar un LED también. Si ustedes tienen este material en físico, lo pueden hacer en físico también. Aquí lo estamos haciendo en Scratch, digo en Tinkercad, perdón, porque pues no todos tenemos la oportunidad de tener los materiales o las herramientas en casa. Y Tinkercad pues sirve mucho para simular porque básicamente hace lo mismo, como si lo tuvieras en vida real. Entonces ponemos un LED, que es el que vamos a controlar a través del potenciómetro. Y un potenciómetro. Dice la conexión falló. Tengo problemas con mi internet. Pero no importa, vamos a seguir. Ya está el LED. El potenciómetro. Yo prefiero conectarlos en este lado. Me resulta más fácil para que ustedes vean cómo van los cables ordenados. El LED sí lo voy a dejar de este lado. Recuerden que a un LED siempre hay que conectarlo con una respectiva resistencia, ya que el Arduino proporciona 5 volts y no todos los LEDs son capaces de resistir 5 volts. Muchos, por mucho resisten 4 o 5, pero pues se puede ir quemando, así que vamos a ponerle una simple resistencia de 220. Puede ser de 330 o de 220. Yo voy a utilizar 220. Ustedes pueden ir variando según sus gustos, porque recuerden que entre más resistencia pues el LED va a brillar menos. Ahora, aquí le voy a cambiar, ahorita que Tinkercad me permita. En lugar de 1 kilo ohms le voy a poner 220. Y le cambio a ohms, solo 220 ohms. A ver, está un poco lento. Aquí está. Ahora, lo que vamos a hacer la conexión con el microcontrolador
Esos dos extremos del potenciómetro siempre van a ir a positivo o negativo. En este caso, yo quiero que vaya de 0 a 5, no de 5 a 0, sino de 0 a 5. Entonces, este lo conecto a negativo y este a positivo. ¿Ok? Le voy a cambiar los colores. Y el del medio, en lugar de conectarlo a un multímetro o a positivo o negativo, ese lo vamos a conectar a un pin analógico. ¿Por qué no lo conectamos a un pin digital? Recuerden que con las señales o las entradas digitales solo podemos leer dos estados, que sería 0 o 1 encendido o apagado. En este caso queremos ir variando poco a poco la intensidad de la luz del LED, por eso la vamos a conectar a un pin analógico para que nos otorgue valores de 0 a 255, que serían los 8 bits de un Arduino. Voy a cambiar el color para que se identifique. Voy a utilizar uno verde. Ahora el LED igual, el cátodo a negativo y el positivo o el ánodo, a partir de la resistencia la vamos a conectar al digital 3, ¿okay? O puede ser un analógico. Vamos a utilizar un analog en este caso porque no solamente vamos a controlar dos estados de LED. Si quiero controlar dos estados de un LED, 0 o 1 encendido o apagado, pues sería 0 volts o 5 volts. Pero como vamos a ir regulando poco a poco el voltaje, pues quiero que a su vez también el LED me vaya cambiando poco a poco. Entonces el pin que me permite variar entre distintos valores es un pin analógico. Va a ser el A2. Y listo, eso sería nuestro circuito básico. Le voy a cambiar el color también a azul. Y este a negro. Ese sería nuestro circuito básico. Ahora vamos a pasar a la parte de programación. Y vamos a ver una función que nos va a permitir leer el potenciómetro y después convertir esos valores en señales para el LED. Vamos a comenzar por leer los valores del potenciómetro. ¿Cómo se hace eso? Recuerden que existen dispositivos de entrada y de salida. En este caso estamos utilizando de dos dispositivos que serían el potenciómetro y el LED. Entonces el potenciómetro sería un dispositivo de salida, disculpe, de entrada. ¿Por qué? Porque está ingresando datos. Y el LED sería un dispositivo de salida, porque está mostrando los datos, que en este caso sería la luz. Puede ser una intermitencia, puede ser una intensidad. Estos son datos para nuestra vista. Entonces se convierte en un dispositivo de salida. Vamos a declararlos como enteros. Y pues tenemos un LED que está conectado al A2. Aquí A2 debe ser mayúscula, punto y coma. Y también tenemos un potenciómetro, yo lo voy a poner como pot. Y está conectado al A0. Ok. Corrijo.
Ahora aquí en VoiceTube tenemos que decir al Arduino qué tipo de dispositivos son. Ya dijimos que el potenciómetro pues va a ser de salida. Ya tenemos una línea aquí preparada, entonces yo voy a cambiar el puro objeto. En lugar de LED Boolean va a ser pot. ¿De qué tipo? Salida. Me falta configurar el LED. Escribimos pin mode, abrimos paréntesis. ¿Qué dispositivo voy a configurar? El LED. Y que de qué tipo? Input. Aquí estoy viendo que me he equivocado, porque input pues es entrada. Dijimos que el potenciómetro es dispositivo de entrada, pues sería al revés, input. Disculpen. Y el LED pues es un dispositivo de salida. Aquí me escribió mal, corrijo. Así sería. Esto sería lo correcto. Pin mode, el objeto pod, que sería el potenciómetro, ¿de qué tipo? Input, o sea de entrada, porque vamos a estar leyendo sus valores. Y el LED tiene un modo de pin de tipo salida. ¿Ok? Vamos a agregar otra línea que se llama serial.begin para inicializar la comunicación serial entre el Arduino y la computadora. Permítanme corrijo. Vamos a inicializarlo con 9600 baudios. Ahora, esto lo vamos a dejar más abajo por si lo ocupamos. Vamos a cómo leemos esta señal del potenciómetro. Hay una función que se llama analog read, que significa leer valores analógicos. Voy a declarar una variable aquí dentro de mi while loop que se llama val, y esto me va a almacenar lo que analog read lea. ¿De quién? De potenciómetro. Y entonces lo que voy a estar imprimiendo en el puerto serial sería el print sería el valor almacenado en la variable val. Los demás lo voy a comentar. Vamos a borrar de una vez. Que aquí falta cerrar paréntesis y punto y coma. Aquí con este pequeño código vamos a estar leyendo el valor del potenciómetro, ¿ok? Vamos a simularlo. Vamos a abrir el monitor serial para que visualicemos los valores del potenciómetro. Aquí me está mostrando 0, 0. Si yo le modifico a tope, me debe mostrar alrededor de 1024. Vamos a ver si esto cambia. Aquí está un poco lento. Voy a tener la simulación. Voy a hacer una pequeña modificación aquí en mi código para que me haga una espera de medio segundo entre cada impresión. Les voy a poner un delay de 500 milisegundos.
inicio simulación, limpio, y ahora sí. Totalmente a la derecha me empezaría a dar valores diferentes a 0. Vamos a ver, ahorita que carga un poco más la computadora, que anda un poco lenta. No me alcanza a visualizar. Ok, tengo un error que me acabo de dar cuenta. Y esto es importante que lo notemos para que tengamos cuidado. Y pues seguramente ustedes lo notaron al principio. Y es que no estoy alimentando mi potenciómetro. Ok, no lo he alimentado con Arduino. Entonces volvemos a conectar. Y es por eso que nos da valores, pues no hay voltaje que está midiendo, no hay nada que está midiendo. Y nos da este pequeño error. Fue una distracción solamente, vamos a corregirlo. Conectamos. Positivo con positivo y negativo con negativo. Voy a cambiar el color. Y ahorita que lo corramos vamos a ver que sí varía. Vamos a dejarlo aquí en totalmente encendido, por decir así, a su máximo, para ver que inicie en distinto a 0. Debe iniciar más o menos en 1023 o 1024. Ahí está. Ya me está leyendo valores. El primero fue en 1023. Voy a variar esto para que me dé otro valor. La mitad, ¿cuánto sería? Como 510 más o menos. Ahí está. 510. Si yo le pongo totalmente hacia la izquierda, entonces esto va a cambiar a 0. Aquí está un poco lenta mi computadora. Pero ustedes, si lo hacen, pues se van a dar cuenta que esto va a estar en 0. Dependiendo cómo estemos conectando esto, ¿ok? Recuerden eso. Esto es muy importante. Si lo polarizamos al revés, aquí ya no va a ser 0, va a ser 1023. Ahora, las señales analógicas de Arduino, debido a que Arduino funciona a 8 bits, solo nos puede entregar valores de 0 a 255. Cuando ustedes hacen una conversión binaria de 8 bits, o sea 8 números 1 a decimal, se van a dar cuenta que el 8 números 1 va a ser igual a 255. Entonces vamos a emplear una función llamada map, que me va a permitir interpretar esos valores del potenciómetro que van de 0 a 1023, interpretarlos en un rango de 0 a 255 para que, dependiendo del valor que me otorgue, sean de 0 a 255. Vamos a verlo, cómo funciona. Yo le voy a decir que val, que va a ser el valor que va a ir variando constantemente, va a ser igual a un map y con una referencia del mismo valor
que vaya de 0, 223, digo 1023 y 0, 255. ¿Ok? Esta sería la sintaxis. Tenemos un punto de referencia que es el valor en el que vamos a estar. Esto va a ir variando con esta variable llamada val. Y desde 0 a 2 a 1023 va a ser un tipo de cálculo para que vaya equivalente a 2. 255 cuando aquí sea 0, el potenciómetro va a ser 0. Y cuando sea 1023, en la salida va a ser 255, ¿ok? Y yo aquí le voy a modificar a 200 para que tarde menos. Y ahora vamos a decirle al Arduino que respecto al valor que nos está entregando map, vamos a ir imprimiendo el valor, ¿ok? Vamos a ver qué valor nos está entregando. Vamos a limpiarlo. Ahí está en 0. Lo voy a subir a ver si me da 255 en máximo. Vamos a esperar un poco. 25, ahí está. Nos ha hecho una conversión correcta. ¿Ok? Ahora, a partir de ahí, podemos utilizar ese valor como señales analógicas del Arduino. Recuerden que pues Arduino funciona 8 bits, entonces vamos a hacer un analog read o analog write, perdón, en inglés. ¿De qué? ¿Qué vamos a encender? El LED. ¿Respecto a qué valor? Con la variable val, que va a ir de 0 a 255, ¿ok? Punto y coma. Aquí me equivoqué. Corrijo. Analog write. Vamos a ver, así en minúscula. Y entonces el LED va a ir variando su intensidad. Vamos a darnos cuenta. Aquí está, debería estar encendido porque está empezando de 255. Vamos a ver si mi LED enciende. Ahí podemos ver que está encendido. Si yo lo pongo a la mitad, debería atenuarse un poco el LED. Ya vemos que aquí del 255 pasó a 127 y justamente el LED acaba de atenuarse, de ponerse más oscuro. Si yo lo bajo todo, va a ser 0 y el LED estaría completamente apagado. Vamos a esperar que agarre un poco la computadora. Ahí está. Disculpen, es que mi computadora ahorita está fallando un poco, ya que no es la que suelo usar. Esta es una computadora menos potente y es la que tengo ahorita a mi alcance. Tiene un Intel Inside, para que me comprendan. Entonces, pero funcionó. Aquí podemos darnos cuenta que efectivamente acaba de apagarse a través de este mapeo. Esta función nos va a funcionar para eso. Nos va a hacer un mapeo a partir del valor de referencia, que sería val, que va a ser lo que está leyendo el potenciómetro. El val pues sería de un valor de entre 2, de 0 a 1023. Y aquí están los rangos, que de 0 a 1023 me los va convirtiendo
a valores de 0 a 255. Lo guardo en la misma variable para que se vaya modificando conforme por cada loop que vaya dando este void loop, por cada repetición. Lo imprimo en el monitor serial para ir darme cuenta qué valor estoy recibiendo o leyendo. Y con Analog Write, pues hago una escritura analógica en el pin A2, que sería el LED. Vamos a hacer la simulación de invertir la polaridad y con eso terminamos el video. Vamos a ver si funciona. Para que veamos que ahora en lugar de que empiece en 0, va a empezar en 255 en el encendido. Modifico acá, selecciono este cable. Bueno, prácticamente el que tendría que configurar estos no son, disculpen, son el potenciómetro. Porque igual el LED tiene que estar en negativo, no puedo modificarlo. Este es el que tengo que modificar. Este a positivo y este sería negativo. Un momento porque se me está alentando la computadora. Ahí está. Vamos a invertir ya la polaridad. A ver si esto podemos identificarlo aquí en la lectura. Iniciamos simulación. Y ahí está. Véase que cuando polarizamos al revés en la ocasión pasada, pues aquí estaba apagado. Ahora está encendido, empieza en encendido. Si yo lo giro totalmente hacia la derecha, pues va a estar apagado. Se va a apagar. Aquí vemos que cambió el valor y el LED efectivamente se está atenuando poco a poco. Ya, bueno, ya mi computadora no lo puede hacer bien porque pues está muy lenta. Pero ustedes seguramente en sus casas, cuando hagan esta práctica, van a poder darse cuenta de cómo es que se comporta un potenciómetro. Y entonces con esos chicos terminamos. Ya aprendimos a utilizar un potenciómetro y esto les va a servir para identificarlos cuando a ustedes les toca abrir algún tipo de circuito, algún componente, un dispositivo electrónico. Normalmente cuando ya no sirven, que no sube el volumen o que hace ruido, a veces puede ser que el potenciómetro sea el que esté fallando. Entonces puedes medirlo. Si te dice que el potenciómetro es de 10 kilos, si tú lo mides y no da, o ya ni siquiera da resistencia, no da valores porque solamente ya se quemó. Y pues con esto podemos utilizarlo para distintas cosas. Ya depende de tu imaginación. En este caso variamos la intensidad de un LED, que es el uso más común que se le puede dar. A través de esta función, que podemos establecer rangos de valores y nos da un valor como salida equivalente entre esos rangos. Entonces, gracias chicos por haber estado el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Chao.